Muy buenos días para todos ustedes. En la RCM de hoy, el doctor Carlos Martínez, cardiólogo de nuestra institución, va a hablarnos sobre el enfoque de la angina estable. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Bueno, quería hablarles de este tema y que es un tema que no tratamos muy frecuentemente porque nos enfocamos mucho en el tratamiento de nuestros pacientes agudos y hospitalizados. Entonces es un tema que a veces queda como relegado un poco de nuestras reuniones académicas. Bueno, ¿cómo se define la angina? La angina entonces es un dolor torácico que es precipitado por aumentos en la demanda o disminución en el aporte de oxígeno al miocardio, como por ejemplo cuando hay estrés físicos o emocionales y que usualmente se mejora con el reposo. Dura pocos minutos y es muy importante tener en cuenta que excluye la angina que se produce en reposo, la angina que es posinfarto, la angina que llamamos increscendo, que tiene un patrón acelerado que viene aumentando en frecuencia o en intensidad, o la angina de reciente comienzo, porque estas son las presentaciones de los síndromes coronarios agudos, llámese angina inestable o infarto agudo de miocardio. La angina entonces es la principal manifestación de la enfermedad coronaria obstructiva y clásicamente se ha visto como esto, como que siempre que un paciente tiene angina, tiene entonces una coronaria con una lesión obstructiva, pero no siempre es así. Hay otros mecanismos fisiopatológicos que dan angina sin necesidad de tener obstrucción de las coronarias y hay un término entonces que recientemente del cual se ha venido hablando y es el término de isquemia con coronarias normales, ¿sí? Para hacer algo de referencia al ya conocido término de infarto de miocardio con coronarias sin lesiones coronarias obstructivas o MINOCA, con el cual ya estamos familiarizados pues hace algunos años. Entonces este es el espectro grande como de la presentación de la enfermedad cardíaca isquémica. Entonces hay unos síndromes coronarios agudos, donde está el infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, o el infarto con coronarias sanas. Y están los síndromes coronarios estables. Y lo ponen como síndromes coronarios estables es para no solamente hacer referencia a la enfermedad coronaria obstructiva, que es a la que siempre hacemos referencia, sino que también hace referencia a esos pacientes que tienen isquemia demostrada porque les da angina y demostrada en pruebas de inducción de isquemia, pero que cuando se le hace el cateterismo las coronarias no muestran lesiones. Y es que cuando usted ve el completo espectro de la circulación coronaria, vemos que hay unos vasos coronarios epicárdicos, que son los que usualmente evaluamos con la coronariografía, pero a partir de esos vasos coronarios epicárdicos vienen una serie de ramificaciones, arterias prearteriolares, arteriolas, capilares y vénulas, que también están sujetas a enfermedad aterosclerótica o alteraciones vasomotoras o disfunciones endoteliales. De tal manera que si tú tienes enfermedad de este lecho coronario, pues no puedes esperar que haciendo una coronariografía en la cual se ven solamente las coronarias epicárdicas vayas a poder encontrar tu enfermedad. Para esto hay diferentes pruebas que miden unos índices de resistencia miocárdicos que normalmente no están disponibles o no se hacen rutinariamente en la práctica cotidiana, pero que pueden llegar a hacerse en algunos tipos de pacientes. También hay algunas pruebas de resonancia o de perfusión miocárdica que pueden llegar a evaluar también la microcirculación y que pueden llegar a ser útiles para evaluar este grupo de pacientes que tienen angina pero que no tienen obstrucción en las coronarias epicárdicas. Y esto es algo de lo que nuestros profesores de hemodinámica nos hacen referencia mucho y es que ellos ven que frecuentemente se piden coronariografías y mucha parte de las coronariografías no tienen lesiones. Entonces es algo que llama a pensar como, bueno, entonces están indicando mal las coronariografías y muchas veces no es así, porque la explicación es esta, ¿cierto? Y esta cohorte de 398,000 pacientes en Estados Unidos mostró cómo era el comportamiento del rendimiento de la coronariografía electiva en pacientes que eran llevados a la misma, sea porque tenían síntomas
o estaban asintomáticos pero tenían pruebas de inducción de isquemia positivas. El 83% de los pacientes tenían test no invasivos que mostraban inducción de isquemia. Y mire que en la cohorte global solamente el 37% de los pacientes tenían lesiones obstructivas. Ya mencioné lesión obstructiva como una lesión que tiene más del 50% de estenosis. Y en el grupo de pacientes con angina, pues ese porcentaje subía un poco más, entre el 40 y 50%. Pero aún, entonces estamos viendo que en esos pacientes que tienen angina estable, hasta un 50% van a tener coronarias normales, coronarias sanas. Y aquí se muestra que aún los pacientes que tenían pruebas de inducción de isquemia positiva y angina, que son como los que uno esperaría que definitivamente tengan enfermedad coronaria de las arterias epicárdicas con lesiones obstructivas, mire que en este caso llegó máximo hasta el 55% de lesiones estenóticas. Entonces, esto es una realidad, muchos pacientes no tienen lesiones estenóticas y nos vamos a ver abocados muy frecuentemente a esto. Y entonces aquí está el espectro completo, ¿cierto? Entonces tenemos una isquemia miocárdica que se manifiesta clínicamente como una angina de pecho, que se puede dar por enfermedad coronaria, por una lesión aterosclerótica que produce una estrechez fija, pero también no podemos dejar a un lado entonces la posibilidad de que pueda haber disfunciones endoteliales, vasoespasmos de esas arterias o alteraciones microvasculares por inflamación o disfunción microvascular. De hecho, este es el lecho de las mujeres, ¿sí? En las mujeres la coronariografía tiene mucho menor rendimiento de diagnósticos porque las mujeres tienen mucha más probabilidad de tener enfermedad microvascular. Y esta enfermedad microvascular también se asocia con pronóstico, también empeora el pronóstico, o sea que no se debe dejar a un lado esta patología. Este es como el tratamiento, los objetivos de tratamiento de la enfermedad coronaria estable que plantean las guías, las últimas guías europeas que son del 2013. Y es que por un lado, cuando tratamos a los pacientes, damos un tratamiento que nos ayude a prevenir eventos cardiovasculares. Si tenemos un paciente con enfermedad coronaria, pues queremos evitar que ese paciente se infarte, queremos evitar que ese paciente le dé una falla cardíaca y obviamente queremos evitar que el paciente se muera. Para eso, las intervenciones que han demostrado que disminuyen esos desenlaces, entonces están las intervenciones del estilo de vida, que a veces se minimizan, ¿cierto? Siempre nos vamos mucho como a hacer mucho énfasis en que te tienes que tomar la estatina, te tienes que tomar el ASA, pero no se le hace tanto énfasis al paciente en que modifique su estilo de vida, y son pacientes que uno ve en la consulta y los ve por muchos años y siempre sigue siendo obesos, no controlan su hipertensión arterial, diabetes, síndrome metabólico. Son cosas que tienen que ir de la mano, o sea, el tratamiento médico es tan importante como las intervenciones del estilo de vida. Los medicamentos, todos estos medicamentos son los que debemos considerar en cualquier paciente con enfermedad coronaria, independientemente de que tenga o no falla cardíaca. O sea, esos pacientes son enfermedad coronaria sin falla cardíaca. Y pacientes que no están posinfarto agudo de miocardio. Esos pacientes deben ir con aspirina, estatinas y diferentes estudios muestran que esos pacientes deberían ir con un IECA y si no toleran el IECA, un ARA2. Algo un poco discutido porque algunos estudios no han mostrado tal beneficio, pero definitivamente, si tienes un paciente que tiene enfermedad coronaria estable y tiene o hipertensión arterial o es diabético o tiene enfermedad renal crónica, debe tener un IECA, ¿sí? No necesariamente tienes que esperar a que tenga falla cardíaca para ponerle el IECA. Y por el otro lado está entonces el objetivo del alivio de la angina. Y para este alivio de la angina, entonces, tradicionalmente nos hemos enfocado en decir que hay unos medicamentos de primera línea, que son entonces los beta bloqueadores, los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Y para los pacientes que fallan entonces a estos medicamentos o combinación, entonces tenemos unos medicamentos de segunda línea, de está la ivabradina, los nitratos de acción prolongada, nicorandil, ranolazina y trimetazidina. O la opción de considerar la arteriografía con
el objetivo de mejorar la angina en estos pacientes. Una de las preguntas que siempre nos hacemos cuando tenemos entonces un paciente con angina o enfermedad coronaria demostrada y lo que le provoca como más ansiedad y más preocupación al paciente es si necesita o no una revascularización, ¿sí? Siempre lo que más llama la atención o la inercia terapéutica siempre a llevar al paciente a coronariografía y si tiene una estenosis, pues ponerle un stent, porque es como lo lógico, si tú tienes una obstrucción, pues hay que quitar la obstrucción. Pero entonces, para llegar a eso tenemos que hacer un enfoque adecuado, ¿sí? No todos los pacientes se benefician de una intervención percutánea y las intervenciones percutáneas también pueden tener riesgos, ¿sí? Hay riesgos de sangrados, riesgos de arritmias, riesgo de trombosis del stent, muy bien. Entonces, lo que usualmente hacemos es primero estratificar el riesgo de que nuestro paciente pueda tener un evento cardiovascular, un infarto, una muerte o que termine en falla cardíaca. Si ese riesgo de mortalidad es muy alto, más del 3%, pues son pacientes que uno dice, bueno, se va a beneficiar de posiblemente una intervención percutánea. Y ese riesgo lo medimos por diferentes pruebas. Entonces tenemos la prueba de esfuerzo electrocardiográfica, para la cual se hace un score que se llama el score de Duke, en el cual se toma en cuenta cuánto tiempo hizo el paciente de ejercicio, si infradesniveló el ST, qué tanto lo infradesniveló en milímetros y si el paciente le dio angina durante la prueba de esfuerzo. Y también tenemos pruebas de imágenes. Para las pruebas de imágenes, entonces tenemos la perfusión miocárdica, en cuyo caso si nos informan que el paciente tiene un área de isquemia de más del 10%, eso ya se ha demostrado que es un factor de mal pronóstico. En la resonancia también más del 10, algunos dicen 12%. En las ecos de estrés, que el paciente tenga mayor o igual a 2 segmentos o que tenga 2 territorios diferentes, ¿sí? Que se produzcan alteraciones de la contractilidad en territorios de 2 diferentes arterias coronarias. Y en la angiotomografía de las coronarias, entonces evaluar si hay lesiones significativas que tengan lesiones proximales de los 3 vasos, lesión del tronco o enfermedad de la DEA proximal. Una vez estratificado entonces este riesgo, los pacientes de bajo riesgo, que tienen entonces una probabilidad de eventos cardiovasculares de menos del 1%, pues lo que vamos a hacer es tratamiento médico óptimo, de lo que estábamos hablando previamente, aspirina, estatinas, control del estilo de vida del paciente y mejorar los síntomas con antianginosos. Los pacientes que tienen riesgo intermedio, pues tratamiento médico óptimo y considerar intervención percutánea o coronariografía según las comorbilidades y preferencias del paciente. Y los pacientes que tienen alto riesgo, sí definitivamente debemos pensar en hacer una coronariografía, porque son pacientes que la prueba nos está indicando que tiene posiblemente un área de isquemia muy grande, un territorio miocárdico muy grande en riesgo y que posiblemente entonces va a tener una enfermedad coronaria grave, proximal o de 3 vasos, en cuyo caso sí se debe pensar en revascularizar el paciente. Estas son las últimas guías, las últimas guías europeas de manejo de la enfermedad coronaria estable son del 2003. Las últimas guías que hay de enfermedad coronaria son estas, que son de la Asociación Escocesa y son de este año. Este es un enfoque interesante porque ellos dan como un cambio, un poco de cambio en el paradigma de estratificación del riesgo de los pacientes. Y ellos ya se van a estratificar los pacientes todos con arteriografía por tomografía, angiografía coronaria por tomografía. Y es que ellos hacen un análisis de la evidencia y encuentran que esta prueba ha demostrado sensibilidades hasta el 99% y especificidades del 92%, con un valor predictivo negativo cercano al 100%. Una angiografía por tomografía normal está asociada con un riesgo anual de eventos de menos del 0.5%, similar al de las personas sanas. De tal manera que este es un estudio muy útil para descartar la enfermedad y tiene otros beneficios, y es que no hay limitaciones en pacientes obesos
y en estos pacientes la eco está bastante limitada porque cuando van a hacer la eco el paciente muchas veces no tiene una adecuada ventana ecocardiográfica para ver el corazón, y las pruebas de perfusión miocárdica frecuentemente están falseadas por atenuaciones diafragmáticas que tienden a dar entonces hipoperfusiones en la cara inferior. Además, como es una tomografía del tórax, muchos pacientes se les encuentran patologías diferentes a las que estaban consultando, patologías en el tórax, en el pulmón, en el mediastino, algo también similar a lo que pasa, por ejemplo, con el angioTAC del tórax que hacemos para los pacientes con TEP, que muchas veces buscamos un TEP y les encontramos una neumonía o una neoplasia. Entonces, este es el algoritmo que ellos ponen. Ellos dicen que todo paciente con angina sospechada debe ir a una estratificación, pero con angiografía por tomografía. Mire que ellos ponen esta como primera línea. No es que digan que no se puedan hacer las otras pruebas de inducción de isquemia, sino que este es su gol estándar debido a lo que les acabo de mostrar. Y esta permite entonces decir, si el paciente no tiene enfermedad coronaria, entonces no habría que hacerle más estudios. Podemos estar entonces ante un paciente que tiene enfermedad coronaria pero no obstructiva, o sea, lesiones de menos de un 50%, o podemos tener una enfermedad coronaria obstructiva, en cuyo caso vamos a mirar si tiene compromiso del tronco o de 3 vasos, y aquí definitivamente vamos a proceder con una angiografía para posiblemente hacer intervencionismo, y si no tiene lesiones en el tronco o en 3 vasos, pues debería usted iniciar primero manejo médico antes de definir una coronariografía. Estas son las guías de revascularización del 2014 de la Asociación Europea, y mire ¿qué dicen ellos en los pacientes que tienen angina o enfermedad coronaria estable? ¿Cuándo revascularizarlos? Entonces, si usted quiere afectar el pronóstico, o sea, mejorar el pronóstico de este paciente, ¿cuáles son entonces en los grupos de pacientes que se ha mostrado que ponerle un stent mejora el pronóstico? Cuando tiene enfermedad coronaria estable. Hago mucho énfasis en esto porque el paciente que tiene una angina inestable o que tiene un infarto agudo de miocardio, no hay duda de que la revascularización mejora los eventos, pero el paciente que tiene enfermedad coronaria estable es un nicho muy diferente. Entonces, mire lo que ellos nos muestran. Cuando el paciente tiene una estenosis del tronco, ¿sí? Cuando el paciente tiene estenosis de la DEA proximal, cuando el paciente tiene enfermedad de 2 vasos, que no comprometa pues la DEA proximal, pero que tenga deterioro de la función ventricular izquierda con una fracción de menos del 40%, o que tengan un área de isquemia de más del 10%, o que la única arteria permeable que tenga el paciente tenga una lesión del más del 50%. Esta sí es recomendación de expertos, pero pues es algo como lógico. Si solamente tienes una arteria coronaria permeable y esa sola que te queda hasta más del 50%, pues deberías pensar en revascularizarlo. Y por otro lado, los pacientes que no tienen esto, entonces, ¿qué beneficio va a tener la coronariografía o el intervencionismo percutáneo, poner stent? Va a ser aliviar los síntomas, ¿sí? Entonces, dicen aquí que sea para entonces una angina limitante o equivalente anginoso que no responde a terapia médica óptima, ¿sí? Y aquí entonces empiezan, quiero mostrarles algunos pues como de la evidencia que hay entonces de qué tanta diferencia en desenlaces cardiovasculares duros tiene poner un stent versus dar manejo médico óptimo, ¿cierto? Y mire que en este metaanálisis de 11 ensayos clínicos que incluyó 2.950 pacientes, esto es del 2005, mire que PCI versus manejo médico no hubo diferencias, ¿sí? De hecho hay una tendencia a favorecer más el manejo médico. No hay diferencias en muerte, en infarto no fatal, en necesidad de bypass o en necesidad de nuevas intervenciones percutáneas. Sin embargo, pues para el 2005 no era rutinario poner stents medicados, entonces ya vienen otros metaanálisis que muestran ensayos clínicos entonces más contemporáneos, ¿cierto? Ensayos clínicos en los cuales sí se ponen stents medicados, y entonces uno dice, bueno, pues es que si ponen stents medicados definitivamente sí tiene que haber beneficio. Y entonces este metaanálisis
incluye 5 estudios, de los cuales incluyen estudios muy famosos en la cardiología, estudio Courage, que evaluó entonces manejo médico versus intervencionista, el BARI 2D también en pacientes diabéticos, y el FAME2, que este FAME2 evaluó una prueba que se llama FFR, flujo de reserva fraccional, y es una forma de medir invasivamente si hay una lesión que produce isquemia miocárdica significativa en las coronarias. Fueron 5.286 pacientes, 4.064 tenían isquemia demostrada por prueba de esfuerzo, eco de estrés, perfusión miocárdica o el FFR, y el seguimiento promedio era 5 años. Y la conclusión es que no hay asociación con reducción de muerte, infarto no fatal, revascularización programada o angina. Todo esto ha llevado entonces, ¿cierto?, a que cada vez se interrogue más el beneficio entonces de poner un stent en un paciente que tiene enfermedad coronaria estable. Y como una de las indicaciones entonces es mirar estos pacientes que tienen áreas de isquemia muy grandes o que tienen un riesgo cardiovascular alto demostrado por las pruebas de inducción de isquemia, entonces se está llevando a cabo este estudio que se llama el estudio Isquemia, que ya terminó de reclutar pacientes y que posiblemente pueda empezar a dar resultados a partir del 2019. Mire los criterios de elegibilidad. Mire que los pacientes que quieren evaluar intervencionismo percutáneo versus manejo médico son los que actualmente inclusive uno lleva a que les pongan stents. Mire, un área de inducción de isquemia de más del 10%, eco con mayor o igual a 3 segmentos que hacen disfunción, perfusión por resonancia con una área de inducción de más del 12%, pruebas electrocardiográficas con infradesniveles del ST de más de 2 milímetros, ¿sí? Entonces mire que algoritmo, paradigma que tenemos entonces de revascularizar a los pacientes por las pruebas de inducción de isquemia, que nos muestran mucha isquemia, que parece que es tan claro y que lo hacemos día a día, pues eso no es tan claro, tan así que entonces el Instituto de los Estados Unidos se vio en la obligación de hacer este RCT para intentar definir si sí hay beneficio entonces en eventos cardiovasculares en este grupo de pacientes. Entonces, el beneficio de la PCI en pacientes que no tienen esta enfermedad coronaria tan severa se ha mostrado es básicamente en qué, en mejorar la calidad de vida y la angina. Estos son su análisis del estudio Courage, entonces en el cual se muestra beneficio de la angina versus el manejo médico, pero mire, esta es la base y mire partiendo de la base qué tanto lo mejora el tratamiento médico al paciente y después del tratamiento médico qué tanto lo mejora la revascularización. Y en el paso del tiempo se ve que ese beneficio va disminuyendo. O sea, el tratamiento médico es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. La intervención percutánea ayuda un poco, pero no es la panacea. Calidad de vida, también. Mire qué tanto mejora la calidad de vida solo el manejo médico, poner stents la mejora un poco más, también un beneficio que disminuye con el paso del tiempo. Y entonces, para intentar demostrar si ese beneficio sobre la angina es real en pacientes que se llevan a un stent, entonces se ideó este estudio que se llama el estudio órbita, que es un estudio que es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque es el único estudio de intervención percutánea que comparó la intervención percutánea versus un placebo. Todos los otros estudios que se han hecho de intervención percutánea no se han comparado con un placebo. Y todos hemos escuchado pues de los efectos y el beneficio que tiene el efecto placebo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué no se ha hecho eso? Porque tradicionalmente se ha visto que si tú tienes una estenosis en una coronaria, abrirla es tan lógico que cómo vas a dejar una estenosis coronaria sin abrir, sin ponerle un stent. Entonces siempre se ha hecho así. Pero entonces este es un estudio que hizo el Instituto de Salud del Reino Unido
Y entonces quiso mirar eso, ¿cierto? Mire que eran pacientes que tenían angina estable, que tenían una estenosis de más del 70% y que seguían con angina a pesar de manejo médico óptimo. Pacientes que hoy actualmente los mandamos a revascularizar. Esos pacientes los estamos mandando a revascularizar. Y entonces, ¿qué quería mirar? Quería mirar entonces qué tanto beneficio en la angina tenía entonces poner stent en esos pacientes, ¿sí? Los pacientes, mire que llevaban una fase inicial de optimización de terapia médica de 6 semanas. Después se hacía el procedimiento ciego y los pacientes se sedaban y a los pacientes se les hacía cateterismo, tanto a los que iban a intervencionismo como a los que no. Entonces el paciente no tenía la forma de saber si le habían puesto un stent o no. Y se evaluaban desenlaces a 6 semanas. Y este estudio entonces dio una gran sorpresa. Que aquello que nos parece tan obvio, que es poner un stent a un paciente que tiene una lesión de más del 70% que está con angina, pues no tuvo diferencias significativas en la mejoría de la angina, ¿sí? Entonces, vemos, o sea, este estudio, ¿a qué nos lleva a pensar? Hombre, definitivamente nuestro primer objetivo de tratamiento en pacientes es el manejo médico, ¿sí? Optimizar el estilo de vida, dar medicamentos que han disminuido el riesgo, terapia con estatinas, e intentar dar un manejo antianginoso óptimo. Estos pacientes de este estudio en promedio tenían dos antianginosos antes de ser llevados a la PCI. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿será que es que hay que esperar a que el paciente tenga 3, 4 antianginosos y que falle a 3 o 4 antes de pensar en revascularizar? Todavía no hay claridad. Esto ha generado pues como una gran controversia en el campo de la cardiología, porque es un estudio que también entonces muestra que en pacientes que van a intervencionismos cardíacos, definitivamente hacer estudios comparando con placebo es muy importante. Y este mismo desenlace, para ya salirme un poco del tema, pero también hablar un poco de lo del efecto placebo, se vio en los estudios, no sé si se acuerdan de los estudios Simplicity, que fue de los estudios que hablaban de hacer denervación renal para pacientes que eran hipertensos. Y los estudios que se hicieron inicialmente, que no tenían un control con el placebo, mostraban grandes beneficios, que los pacientes mejoraban demasiado en su hipertensión arterial, y esos procedimientos se estuvieron haciendo durante muchos años. Hasta que después se hizo un Simplicity 3 que evaluaba, lo comparaba con placebo. Los pacientes iban, se sedaban, les hacían arteriografías y se les simulaba que les habían hecho el procedimiento, y ahí no se vio ningún beneficio. Entonces es llamar, ¿cierto?, como a que definitivamente todos esos estudios ojalá se puedan hacer con placebo. A veces es muy difícil, porque son muy costosos, es difícil llevar a hacer el procedimiento placebo, pero es un concepto demasiado importante. Las conclusiones de esta parte es que entonces la PCI no ha demostrado un claro beneficio en los eventos cardiovasculares versus el tratamiento médico en pacientes que no tengan una enfermedad coronaria grave, ¿sí? O sea, si usted quiere impactar mortalidad, desenlaces cardiovasculares, va a ser en los pacientes que tengan enfermedad coronaria grave, enfermedad de 3 vasos, de edad proximal o un área de isquemia muy grande, de más del 10%. Este porcentaje haciendo la salvedad de que actualmente se está llevando entonces un estudio para mirar si esto también es verdad. De pronto nos llevamos a otra sorpresa ahí. Los eventos cardiovasculares, ¿qué explica esto? Los eventos cardiovasculares ya se ha mostrado en otros estudios que los infartos normalmente ocurren en las coronarias, donde las lesiones no son de más del 70%. Entonces se le hace el cateterismo al paciente, ven una lesión del 30-40%, no es significativa, pues no se le hace nada, pero esa placa es la que se rompe y genera un infarto, ¿sí? Entonces, esto es lo que explica por qué entonces ver la enfermedad coronaria como que es simplemente el grado de estenosis coronaria para definir nuestro tratamiento, es como que es una evaluación muy simplista, ¿sí? Y de hecho muchos estudios ya evalúan por angiotomografía coronaria, es también intentar evaluar la morfología de la placa y las características de la placa.
mirar qué tan calcificada está, mirar qué tan inflamada está, mirar qué tanto lípido tiene, porque esas placas que tienen más lípidos y más inflamación son las que más se rompen y generan más desenlaces cardiovasculares. Entonces, y cuando hablamos de angina, la PCI solamente entonces debe hacerse en los pacientes que tienen angina refractaria al manejo antianginoso. Muy bien, y entonces ya nos vamos a enfocar entonces a cómo manejar la angina. Entonces, lo primero es evaluar la prevalencia de la angina. Mire que esto es pues para mostrar algunos de muchos estudios que hay. Este es un estudio de una cohorte grande de 2.031 pacientes en Australia que tenían enfermedad coronaria y consultaban por cualquier causa. Y les hacían cuestionarios para evaluar si el paciente tenía angina. Y encontraron que el 29% de los pacientes tenían angina frecuente, que daba más de una vez por semana, y que tenían deterioro de su calidad de vida. Y encontraron que había una gran variabilidad de la evaluación de esa angina en diferentes clínicas, ¿sí? Y, por lo tanto, el estudio demuestra la necesidad de estandarizar herramientas que nos permitan medir la angina. Mire la disparidad de los centros, todos estos son los centros, y mire cómo había centros que supuestamente entonces no tenían ningún paciente con angina, cuando había centros entonces en los que todos los pacientes estaban con angina, ¿sí? Esto que muestra la gran variabilidad de nuestra evaluación de los pacientes con angina. A veces un paciente con enfermedad coronaria no miramos la clasificación de la angina, si tiene angina o no, y simplemente nos limitamos a preguntarle al paciente, ¿has tenido dolor en el pecho? No, bueno, listo. Y los pacientes, recordemos que limitan sus actividades con tal de no tener el síntoma, entonces lo que hay que preguntarle al paciente es más, ¿qué tantas actividades hace en el día y qué tan limitada puede estar esas actividades? Mire cómo se deteriora la calidad de vida mientras más angina, mensual, semanal o diaria, peor calidad de vida. Y esta es otra cosa muy interesante, y es la discordancia entre lo que decían los pacientes versus lo que decía el médico. Entonces mire que aún en estos pacientes que tenían angina diaria o episodios de angina de más de una vez por semana, entre el 15 al 40% de los médicos decían que el paciente estaba óptimamente controlado y 10 al 20% decían que el paciente estaba en una clase canadiense 1, o sea que no tenía ninguna angina, ¿sí? Entonces, debemos ser como más acuciosos en buscar la angina en nuestros pacientes. Mire también este estudio que evaluó pacientes después de infarto de miocardio, un año después de infarto de miocardio. Se supone que si tú tuviste un infarto, pues te revascularizaron, entonces quedaste con tus arterias permeables, fuera de eso te optimizaron al máximo el tratamiento médico, entonces a un año uno espera que los pacientes estén bien, ¿cierto? Pero encuentran que 1 de cada 5 pacientes, o sea el 20% de los pacientes, aún en ese escenario siguen con angina, ¿sí? Entonces, esto es para mostrar que es muy frecuente, entre el 20 y 30% de los pacientes están con angina y muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, no optimizamos su tratamiento y eso deteriora la calidad del paciente. Esta es la clasificación canadiense de la angina, muy parecida a la clasificación de la NIJA para falla cardíaca. Se basa pues en las limitaciones entonces de la actividad física por la angina. Entonces la clase 1 es que la actividad física habitual como caminar y subir escaleras no produce angina. En cambio la clase 4 entonces es una incapacidad para desarrollar cualquier actividad física sin angina. Entonces no hacerle la pregunta corta al paciente de si te duele el pecho o no, sino preguntarle por las actividades cotidianas, qué actividades hace y qué tan limitados puede estar. Y si queremos evaluarlo de mejor manera, pues tenemos score como el score del cuestionario de angina de Seattle, que mide diferentes parámetros de entonces actividades, de qué tan frecuente le está dando la angina en el último mes, qué tanto utiliza nitratos el paciente para aliviar el dolor, qué tanto le limita disfrutar de su vida y qué tan satisfecho está el paciente con ese dolor, ¿sí? En general, pues que si el paciente sí está satisfecho o no. Entonces llegamos
a los medicamentos. Hay varias salvedades para hablar de los medicamentos entonces. Los medicamentos antianginosos no han demostrado impactar desenlaces cardiovasculares. Los medicamentos antianginosos básicamente los damos para aliviar la angina, no para disminuir eventos cardiovasculares. Para disminuir eventos cardiovasculares damos todos los otros medicamentos de los cuales ya hablamos. Usualmente se ha hecho un enfoque de ver los antianginosos como unos medicamentos de primera línea, que son los betabloqueadores y los calcioantagonistas, los calcioantagonistas dihidropiridínicos, como el amlodipino o el nifedipino. Sin embargo, esta no es una recomendación basada en evidencia y data básicamente, en el caso de los betabloqueadores, de estudios viejos que mostraban principalmente beneficios en poblaciones que tenían falla cardíaca. Y también lo otro es que se ha hecho siempre un enfoque a evaluar, a tratar primero la frecuencia. Entonces, primero dar betabloqueadores y calcioantagonistas y disminuir la frecuencia. Sin embargo, este enfoque de disminuir la frecuencia tampoco ha sido comparado con otro enfoque que no sea control de frecuencia, ¿sí? Esto es como lo decíamos previamente, entonces el alivio de la angina, primera línea, segunda línea. Y esto es para mostrar entonces, muchos estudios han mostrado que los betabloqueadores utilizados en pacientes que no tienen falla cardíaca o que no están después de un infarto agudo de miocardio reciente, no tienen beneficios en desenlaces cardiovasculares. Y aquí en este estudio grande de 47.000 pacientes, que incluía 12.000 pacientes con enfermedad coronaria sin infarto, entonces también se encontró eso, que no hubo disminución de eventos cardiovasculares en ninguno de los grupos, y tampoco en aquellos pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio previo. En cuanto a los calcioantagonistas dihidropiridínicos, este es un ensayo clínico para evaluar entonces qué tanto impactaba los desenlaces cardiovasculares el nifedipino. 3.800 pacientes, seguimiento 4.9 años, desenlace primario muerte, infarto, falla, SB, revascularización, y no hubo diferencias significativas. Entonces, estos medicamentos, ¿cierto?, que siempre vemos como primera línea, ¿sí?, se establecieron como primera línea por el tiempo, ¿cierto?, porque pues, primero aparecieron los betabloqueadores, se empezó a tratar la angina con betabloqueadores, se vio que los betabloqueadores disminuían los eventos en pacientes con falla cardíaca o con arritmias, entonces por lógica se dijo pues que si un paciente tiene angina pues hay que tratarlos con betabloqueadores, pero en realidad entonces cuando usted va a ver la evidencia que sustenta eso, no es una evidencia fuerte. Y el concepto de mejorar entonces la frecuencia cardíaca es un concepto que también no se ha probado en pacientes que no tienen falla cardíaca. La disminución de la frecuencia cardíaca, hay diferentes pues, estudios de corte que muestran que mientras más alta es la frecuencia cardíaca de los pacientes, pues más riesgo de mortalidad hay, ¿cierto? Es un factor pronóstico. Y ensayos clínicos han demostrado que disminuir esa frecuencia cardíaca en pacientes con falla cardíaca disminuye los eventos cardiovasculares. Entonces, también se ha hecho esa analogía para los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable. Pero este estudio, que se llama el estudio Signify, que evaluó 19.000 pacientes que no tenían falla cardíaca, que tenían 80% angina, que aleatorizó pacientes a ivabradina versus placebo, no mostró beneficio en desenlaces cardiovasculares. Sí mejoría de la angina, un 25%. La ivabradina mejora la angina, pero no disminuye eventos cardiovasculares en población sin falla cardíaca. Estas son las curvas. Entonces viene una aproximación un poco novedosa, y esto sale publicado este año, y es una aproximación que se llama aproximación personalizada o aproximación que la han llamado diamante. Y la llaman diamantes también haciendo analogía, por ejemplo, a lo que se ha descrito en los pacientes con hipertensión arterial. Y es que mire que aquí entonces no hay medicamentos de primera línea, ¿cierto? No hay que un medicamento entonces que primero una línea, después una segunda, después una tercera, sino que todos pueden ser utilizados, ¿sí? Hay combinaciones que son más sugeridas, betabloqueadores con calcioantagonistas no dihidropiridínicos,
nitratos con ivabradina. Hay combinaciones que no deben ser utilizadas, betabloqueadores con diltiazemo verapamilo, ivabradina con diltiazemo verapamilo, pero todas pueden tener un nicho en el tratamiento. Y entonces, ¿en qué se va a basar nuestra decisión? Entonces, la decisión del tratamiento antianginoso se va a basar más en un enfoque personalizado, en evaluar diferentes condiciones clínicas o comorbilidades del paciente que nos hagan preferir más un antianginoso que otro. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una falla cardíaca aumentada, más de 70, pues vamos a preferir betabloqueadores, verapamilo, diltiazem o ivabradina, ¿cierto? Este azulito son los preferidos, verdes que todos se pueden utilizar, amarillitos que pueden ser coadministrados y el rojo es que está contraindicado o que deben ser utilizados con precaución, ¿cierto? En cambio, en estos pacientes, por ejemplo, debemos evitar el uso de nitratos o calcioantagonistas dihidropiridínicos. ¿Por qué? Porque como son vasodilatadores, pues nos pueden dar una taquicardia refleja y aumentarnos entonces un poco más el consumo de oxígeno. Si el paciente está con bradicardia, pues vamos entonces a evitar los betabloqueadores, el diltiazemo y la ivabradina, y vamos a tratar el paciente con los otros antianginosos. Los pacientes que tienen hipertensión, todas las opciones son posibles, ¿sí? Preferiblemente betabloqueadores, calcioantagonistas dihidropiridínicos, que también mejoran la presión arterial, y como coadministrado podemos coadministrar trimetazidina, ranolazina o ivabradina. Pacientes con hipotensión, entonces aquí sí hay que utilizar medicamentos que tengan un efecto metabólico, como la trimetazidina, o un efecto electrofisiológico como es la ranolazina o la ivabradina, que no tienen alteraciones hemodinámicas. Si el paciente tiene falla cardíaca, entonces ¿cuáles van a ser los preferidos? Betabloqueadores e ivabradina. Podemos agregarle trimetazidina, nitratos o ranolazina. Y tenemos que evitar diltiazem, verapamilo, que están contraindicados en pacientes con falla cardíaca. Pacientes con diabetes, intentar evitar betabloqueadores que se han asociado entonces con de pronto un poco de deterioro del control glicémico. Los otros se pueden utilizar. Hay estudios que muestran que la ranolazina y la trimetazidina disminuyen también la hemoglobina glicosilada, desenlaces subrogados. No sabemos si eso puede impactar eventos cardiovasculares, no se ha demostrado, pero puede usted considerar ese tratamiento. Enfermedad renal crónica, muy importante tener aquí en cuenta que si la depuración de creatina está por debajo de 30, está contraindicado el uso de trimetazidina o ranolazina. Y pacientes que tienen tasas de depuración entre 30 y 60, si le vas a dar trimetazidina hay que darle solamente una tableta al día, no dos, como usualmente lo damos. Espasmo coronario, entonces evitar los betabloqueadores, porque desde un punto de vista fisiopatológico, si bloqueas los receptores beta vasculares, pues vas a dejar más el efecto alfa, que genera más vasoconstricción, y puedes empeorar entonces el vasoespasmo. Aquí la primera línea de tratamiento son los calcioantagonistas o los nitratos. Y en la angina microvascular, aquí no hay ensayos grandes, ¿sí? Pero estudios pequeños han mostrado que trimetazidina y ranolazina tienen más beneficio y por eso los ponen como preferidos en este grupo de pacientes. Entonces, ya para terminar, unas conclusiones finales. Entonces, recordemos, miren que la angina es una manifestación muy frecuente y que a menudo no es reconocida y es subvalorada, que genera un gran impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, cuyo manejo entonces debe ser individualizado. No podemos pensar en que todos los pacientes van a lo mismo, ¿cierto? Betabloqueadores y calcioantagonistas, no. Mire todos los subgrupos que puede haber y todas las combinaciones que puede haber dependiendo de las comorbilidades de los pacientes. Y en angina estable, entonces, recalcar que el manejo entonces se debe modificar, se debe enfocar en modificación de estilos de vida, manejo de comorbilidades, medicamentos que disminuyan eventos, antianginosos y, por último, la revascularización. ¿Sí? La revascularización como primer paso en pacientes con angina estable, solo en pacientes de muy alto riesgo, con enfermedad de múltiples vasos, tronco o de proximal. Muchas gracias. Entonces, si tienen...